El verdadero origen del VIH y virus del SIDA de 1981. El 5 de junio de 1981 se reportaron los primeros 5 casos oficiales. Una breve nota publicada por la CDC, la Agencia de Salud Pública de Estados Unidos, describió 5 casos de hombres jóvenes en Los Ángeles, California, aparentemente sanos, pero diagnosticados con una neumonía extremadamente rara, la neumonía de Pneumocystis carini. Lo extraño era que los 5 pacientes mostraban un colapso severo de su sistema inmunológico. Este tipo de neumonía casi nunca aparecía en personas sin enfermedades graves previas. Eran los primeros casos oficiales de SIDA. Para 1987 ya habían muerto 60,000 personas de SIDA. Pero el SIDA no apareció de la nada ni comenzó en 1981. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la etapa más avanzada de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, un virus que ataca y debilita progresivamente el sistema inmunológico. Cuando las defensas caen, infecciones comunes y cánceres raros, como el sarcoma de Kaposi, donde te aparecen en la piel o en la boca manchas moradas o rojas, que con el tiempo se vuelven letales. ¿Sabías que el VIH llevaba casi 60 años circulando en silencio antes de que alguien lo detectara? ¿Sabías que la Unión Soviética lanzó una campaña para convencer al mundo de que Estados Unidos creó el SIDA en un laboratorio militar? ¿Sabías que el VIH no saltó a los humanos una sola vez, sino al menos 4 veces de forma independiente? Esta es una historia que combina biología, miedo, negligencia política y estigmatización social, pero también ciencia, activismo y memoria. En este video daremos un paseo por el origen del VIH, cómo fue vivir a principios de la década de los 80, que de repente mucha gente se empezaba a morir de la nada, sin saber cuál era la verdadera causa, las teorías conspirativas que lo rodearon y los verdaderos procesos naturales, históricos y humanos que se entrecruzaron a lo largo del siglo XX hasta que enfrentamos esta crisis mundial de salud que, décadas después, aún afecta a la humanidad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para 1987 ya habían muerto casi 60,000 personas. 6 años después de aquel primer reporte oficial, la epidemia ya había dejado una marca devastadora. Para 1987, casi 60,000 personas habían muerto a causa del SIDA. Solo en Estados Unidos, la enfermedad se expandía con rapidez entre comunidades vulnerables, particularmente personas sin hogar y usuarios de drogas intravenosas en grandes ciudades como Nueva York. En estos entornos, la combinación de pobreza, falta de acceso a atención médica y el uso compartido de jeringas aceleró la propagación del virus de inmunodeficiencia humana o VIH, el agente que causa la enfermedad. Aunque para entonces el VIH ya había sido identificado, los tratamientos eran prácticamente inexistentes y el diagnóstico seguía siendo, en muchos casos, una sentencia de muerte. Las cifras reflejaban la crisis sanitaria, derivada del fracaso institucional para responder a tiempo a una epidemia que llevaba años avanzando en silencio. Robert Redford murió de SIDA y sarcoma de Kaposi en 1969, 12 años antes del primer caso oficial. En 1969, mucho antes de que el mundo oyera hablar del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, el nombre de la enfermedad causada por el VIH, un adolescente afroamericano de 16 años llamado Robert Redford murió en San Luis, una de las ciudades más importantes del estado de Missouri. Redford había sido diagnosticado con sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer extremadamente raro, que décadas después se convertiría en uno de los signos más reconocibles del SIDA. El adolescente presentaba una inmunodeficiencia severa que los médicos de la época no pudieron explicar. Años más tarde, cuando el VIH ya había sido identificado, los médicos volvieron a analizar muestras de tejido de Redford, que mantuvieron en conservación. Los resultados confirmaron que estaba infectado con el virus. Su caso se convirtió en una de las evidencias más claras de que el VIH circulaba en Estados Unidos, al menos desde finales de la década de 1960, mucho antes del reconocimiento oficial de la epidemia. En un estudio retroactivo en Uganda entre 1972 y 1973, el 67% de los niños ya tenía VIH. A comienzos de la década de 1970, el VIH ya se encontraba activo en África Oriental,
Un estudio retrospectivo realizado en Uganda analizó muestras de sangre tomadas entre 1972 y 1973 a niños hospitalizados. Los resultados fueron inquietantes. Alrededor del 67% de los pacientes analizados habían desarrollado anticuerpos contra el VIH, es decir, habían estado expuestos al virus. Este hallazgo fue clave para reconstruir la cronología real de la epidemia. El estudio demostró que el virus no solo estaba presente años antes de su identificación oficial, sino que ya se había transmitido ampliamente, incluso entre niños. Estos datos contradijeron la idea inicial de que el VIH era una enfermedad reciente o limitada a ciertos grupos, creencias que marcaron una primera respuesta estigmatizante y discriminatoria por parte del gobierno estadounidense. En realidad, el virus llevaba al menos una década circulando de forma activa en distintas regiones del mundo, sin ser reconocido ni comprendido por la ciencia. Arvid Noe, su esposa y su hija murieron de SIDA en 1976. En 1976, el marinero noruego Arvid Noe murió tras desarrollar una enfermedad misteriosa que devastó su sistema inmunológico. Poco después también fallecieron su esposa y su hija pequeña. Durante años, los médicos no lograron explicar qué había causado aquel patrón tan inusual de enfermedad y muerte dentro de una misma familia. Décadas más tarde, cuando el VIH ya había sido identificado, muestras de tejido de los tres fueron analizadas nuevamente. Los resultados confirmaron que todos estaban infectados con el virus. El caso de la familia Noe aportó otra pieza fundamental al rompecabezas histórico del SIDA. Las evidencias indicaban que el VIH ya circulaba en Europa a mediados de la década de 1970 y que podía transmitirse por contacto sexual y de madre a hijo, mucho antes de que estas vías de contagio fueran reconocidas oficialmente. La epidemia de neumonía entre usuarios de drogas en la ciudad de Nueva York, al final de la década de 1970. A finales de la década de 1970, los hospitales de la ciudad de Nueva York comenzaron a registrar un aumento alarmante de casos de neumonía grave entre personas sin hogar y usuarios de sustancias intravenosas. Estas infecciones, similares a las observadas más tarde en pacientes con SIDA, eran extremadamente raras en personas jóvenes. Sin embargo, en estos grupos aparecían con una frecuencia inusual. En ese momento, los médicos aún no sabían que estaban observando los efectos del VIH. Por ahora sabemos que esta ola de neumonías fue una señal temprana de que el SIDA ya estaba presente y avanzando en Nueva York antes de 1981. Esto quiere decir que la epidemia no surgió de forma repentina. Llevaba años desarrollándose entre poblaciones marginadas, sin atraer la atención de las autoridades sanitarias. ¿Cómo era el miedo y la ansiedad en 1980 por la epidemia de SIDA? A medida que los casos aumentaban, el miedo se propagó casi tan rápido como el virus. A mediados de los años 80, una gran mayoría de estadounidenses afirmaba sentirse preocupada por la posibilidad de contraer SIDA. El desconocimiento sobre cómo se transmitía la enfermedad alimentó una ansiedad colectiva. Muchas personas creían que podían infectarse por contacto casual, compartir objetos o incluso estar cerca de alguien enfermo. Este clima de temor tuvo consecuencias profundas. Generó estigmatización, discriminación y pánico social, especialmente hacia grupos ya vulnerables. Más que una amenaza médica, el SIDA era visto como un peligro difuso e incomprensible. En ausencia de información clara y tratamientos efectivos, el miedo se convirtió en uno de los rasgos más persistentes de los primeros años de la epidemia. ¿Qué fue la Operación Denver? En medio del caos informativo de la Guerra Fría, la epidemia del SIDA también fue utilizada como arma política. La llamada Operación Denver fue una campaña de desinformación impulsada por la Unión Soviética, que afirmaba falsamente que el VIH había sido creado en un laboratorio militar de Estados Unidos como un arma biológica. Estas narrativas conspirativas se difundieron a través de medios internacionales y encontraron eco en algunos sectores del mundo en desarrollo. Aunque carecían de evidencia científica, contribuyeron a sembrar desconfianza hacia las autoridades sanitarias occidentales y a confundir aún más la opinión pública, lo que puso en riesgo la sanidad pública mundial y convirtió la crisis mundial de salud en campo de batalla ideológico, con la ciencia como rehén de intereses geopolíticos. Los medios la llamaron plaga de hombres que les gustan otros hombres y cáncer de hombres que les gustan otros hombres. En los primeros años de la epidemia, parte de la prensa estadounidense describió el SIDA con términos profundamente estigmatizantes. Expresiones como plaga de hombres que gustan de otros hombres o cáncer gay se volvieron comunes en titulares y reportajes. Este lenguaje era incorrecto desde el punto de vista médico y además reforzaba la idea de que la enfermedad afectaba exclusivamente a hombres con esa orientación sexual, pese a que cualquier persona podía contraer el virus. El efecto fue devastador.
Estas etiquetas alimentaron el rechazo social, retrasaron la respuesta institucional y deshumanizaron a quienes se enfermaban. Al presentar el SIDA como un castigo o una condición ligada a la identidad sexual, muchos medios contribuyeron a que la epidemia fuera ignorada durante años, retrasando la entrega de recursos suficientes para su investigación y así también el desarrollo de tratamientos para controlar la emergencia. Ryan White fue expulsado de su escuela y su familia, aterrorizada. Ryan White tenía 13 años cuando fue diagnosticado con SIDA, y su caso es un ejemplo de la estigmatización y los efectos que tuvo esta crisis de salud. White había contraído el virus a través de una transfusión sanguínea para tratar su hemofilia. Pese a esta condición particular para su contagio, su comunidad reaccionó con pánico, lo expulsaron de su escuela en Indiana, y su familia recibió amenazas constantes. El miedo al contagio, alimentado por la desinformación, convirtió a un niño enfermo en un paria. Sin embargo, la familia White decidió no esconderse. Ryan se convirtió en una figura pública que ayudó a cambiar la percepción del SIDA en Estados Unidos, demostrando que cualquiera podía verse afectado. Su historia puso rostro humano a la epidemia y evidenció el daño del estigma contra el paciente, pero también cómo afecta a su entorno. Ruth Coker Burks enterró a los abandonados por sus familias. Mientras muchas familias abandonaban a sus seres queridos por miedo o vergüenza, una mujer decidió hacer lo contrario. Ruth Coker Burks, residente del estado de Arkansas, comenzó a cuidar a pacientes con SIDA cuando nadie más lo hacía, pues muchos tenían miedo de tocarlos o respirar el mismo aire, convencidos de que esto sería suficiente para contagiarse. Burks acompañaba a los pacientes en sus últimos días y, cuando morían, se encargaba personalmente de darles sepultura. Durante años enterró a hombres que habían sido rechazados por sus familias y olvidados por la sociedad. Su labor silenciosa la convirtió en un símbolo de compasión durante una epidemia marcada por el abandono. Las enfermeras echaban suertes para entrar a las habitaciones. En los primeros años de la epidemia, el miedo dentro de los hospitales era quizá más intenso que fuera de ellos. La falta de información clara sobre cómo se transmitía el SIDA llevó a escenas extremas. En algunos centros médicos, las enfermeras llegaban a echar suertes para decidir quién atendía a los pacientes con VIH. El contacto con estos enfermos era percibido como una amenaza directa, incluso por personal entrenado. Este temor no surgía de la crueldad, sino de la incertidumbre. Muchos profesionales de la salud carecían de protocolos adecuados, equipos de protección o formación específica. La idea de que el virus podía transmitirse por el aire o por el simple contacto físico dominaba el imaginario médico. Así, el cuidado de los pacientes con SIDA quedó marcado por la ansiedad, la improvisación y muchas veces también por el abandono. La casa de los hermanos Ray fue incendiada. En agosto de 1987, el miedo social al VIH se tradujo en violencia explícita en Arcadia, una ciudad del estado de Florida. Los hermanos Ray, 3 niños que habían contraído el virus a través de transfusiones sanguíneas, fueron expulsados de su escuela tras conocerse su diagnóstico. Poco después, la casa donde vivían con su familia fue incendiada intencionalmente. El ataque no fue un hecho aislado, sino el reflejo de una histeria colectiva que veía al VIH como una amenaza contagiosa. Pese a que los hermanos no representaban ningún riesgo para la comunidad, fueron tratados como peligros ambulantes, lo que ilustra las conductas en uno de los episodios más oscuros de esta crisis de salud pública. Las funerarias se negaban a embalsamar a las víctimas. El rechazo a los pacientes con VIH persistía incluso después de la muerte. Durante los años más críticos de la epidemia, muchas funerarias se negaban a embalsamar o incluso a aceptar los cuerpos de personas fallecidas por SIDA. El temor al contagio, alimentado por la desinformación, llevó a que los cadáveres fueran tratados como material peligroso. En Nueva York, cientos de víctimas terminaron enterradas en fosas comunes en Hart Island, un cementerio público utilizado para personas no reclamadas. Muchos de esos cuerpos pertenecían a hombres cuyas familias se negaron a reconocerlos o no pudieron recuperar sus restos. El miedo, además de discriminación, provocó una profunda deshumanización de quienes murieron durante la epidemia. Una niña de 6 años fue obligada a estudiar en una cabina de vidrio. En uno de los casos más impactantes del maltrato contra pacientes en la época, una niña de 6 años con VIH fue obligada a asistir a clases aislada dentro de una cabina de vidrio. Sus compañeros y maestros temían que cualquier contacto pudiera contagiar la enfermedad. No existía ninguna base científica para esa medida, pero el miedo había reemplazado a la razón en muchos lugares, y la ignorancia sobre el VIH llevó a decisiones crueles. En lugar de protección y cuidado, muchos niños con VIH enfrentaron aislamiento, discriminación y trauma, simplemente por existir en una sociedad aterrorizada por lo desconocido.
El apretón de manos de la princesa Diana rompió tabúes. En abril de 1987, un gesto aparentemente simple tuvo un impacto global. Durante una visita oficial, la princesa Diana de Gales, esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, estrechó la mano de un paciente con SIDA sin usar guantes. En una época en la que muchas personas evitaban incluso tocar a los enfermos, la imagen de la princesa recorrió el mundo y cambió para muchos la forma en que se comprendió esta emergencia médica. El VIH no se transmitía por el contacto casual y el gesto de Diana esperaba dejarlo claro. Sin pronunciar discursos ni emitir comunicados, Diana desafió uno de los mayores miedos de la epidemia. Su gesto ayudó a humanizar a los pacientes y a cuestionar los prejuicios dominantes entre millones de personas, para quienes aquel apretón de manos fue una lección silenciosa de empatía y una corrección pública a años de desinformación y pánico social. Reagan tardó 4 años en pronunciar la palabra SIDA. Mientras la epidemia avanzaba, el silencio político era ensordecedor. El entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, tardó más de 4 años desde los primeros reportes oficiales de la enfermedad para pronunciar públicamente la palabra SIDA. Durante ese tiempo, decenas de miles de personas murieron sin que la crisis recibiera una respuesta federal proporcional a su gravedad. La demora no fue solo simbólica. La falta de liderazgo contribuyó a retrasar la financiación para investigación, prevención y tratamiento, lo que tuvo consecuencias reales y severas entre la población. Para muchas comunidades afectadas, especialmente la población queer, el silencio presidencial fue interpretado como indiferencia y la ausencia política permitió que el virus se expandiera. Rock Hudson fue la primera celebridad en revelar su diagnóstico. En octubre del año 1985, el actor Rock Hudson, quien desarrolló su carrera desde la década de 1950, murió a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA. Poco antes de su muerte, se convirtió en la primera gran celebridad en revelar públicamente su diagnóstico. La noticia sacudió a la opinión pública. Hudson era un ícono del Hollywood de oro, símbolo de masculinidad y glamour, y su enfermedad rompió la idea de que el SIDA afectaba solo a grupos marginales. Su muerte obligó a millones de personas a mirar la epidemia de frente. También puso presión sobre el gobierno estadounidense para responder con mayor seriedad. Aunque Hudson no eligió convertirse en activista, su caso ayudó a cambiar la percepción pública del VIH y marcó un antes y un después en la visibilidad de la enfermedad. Comunidades enteras desaparecieron. En muchas ciudades, especialmente dentro de la comunidad queer, la epidemia arrasó de forma devastadora. Barrios enteros perdieron a una generación completa de hombres jóvenes. Amigos, parejas y grupos enteros desaparecieron en cuestión de años. Para quienes sobrevivieron, la experiencia fue comparable a vivir una guerra silenciosa. Los funerales se volvieron rutinarios. La pérdida constante dejó cicatrices profundas, no solo emocionales, sino culturales. La epidemia interrumpió movimientos sociales, borró memorias colectivas y dejó un vacío que aún se siente décadas después, mientras el resto del mundo, y especialmente el gobierno estadounidense, tardaba en reaccionar. El VIH-1 se originó en chimpancés de África Central. La ciencia logró finalmente rastrear el origen del VIH-1, uno de los tipos de este virus, hasta chimpancés del África Central. El virus pasó de estos primates a los humanos a través del contacto con sangre, probablemente durante la caza y manipulación de carne silvestre. Este proceso, conocido como zoonosis, no ocurrió una sola vez, sino en múltiples eventos a lo largo del tiempo. Una vez adaptado al cuerpo humano, el virus comenzó a propagarse lentamente, favorecido por cambios sociales, como la urbanización y las rutas de transporte. Este hallazgo desmontó teorías conspirativas y confirmó que el VIH no fue creado en un laboratorio, sino que fue consecuencia de la historia evolutiva y la interacción humana en su entorno natural. El virus de inmunodeficiencia simia, SIB, un retrovirus que ha infectado al menos a 45 especies de primates africanos. Antes del VIH, ya existía el virus de inmunodeficiencia simia, o SIB, un retrovirus que ha infectado al menos a 45 especies de primates africanos durante miles de años. En la mayoría de estos animales, el virus no causa enfermedad grave, lo que permitió su existencia y supervivencia a largo plazo. El problema surgió cuando algunas variantes del SIB lograron adaptarse al ser humano. Al cruzar esa barrera, el virus se volvió mucho más agresivo. Comprender el SIB fue clave para reconstruir el origen del VIH y para entender cómo los virus pueden evolucionar al cambiar de especie, lo que permitió confirmar que la historia del SIDA comenzó mucho antes de 1981, en un proceso biológico antiguo que pasó inadvertido durante siglos. El VIH no proviene de un único evento. Durante años se buscó un momento cero del VIH,
pero la ciencia demostró que esa idea es incorrecta. El virus no saltó a los humanos una sola vez. Al menos 4 transmisiones independientes del virus, de inmunodeficiencia simia a humanos, dieron origen a distintas variantes del VIH. Cada uno de estos eventos ocurrió de manera separada, en diferentes lugares y momentos. Esto explica por qué existen varios grupos del VIH-1 y el VIH-2, con diferencias genéticas claras, lo que indica que este virus es el resultado de múltiples cruces entre especies a lo largo del tiempo, producto de procesos biológicos repetidos, no de un solo episodio extraordinario. La vía más probable del contagio fue el manejo y consumo de carne de primates. La evidencia científica apunta a una vía concreta para el salto del virus a los humanos, el manejo y consumo de carne de primates, conocida como bushmeat. Durante la caza, el despiece o la preparación de estos animales, las personas podían entrar en contacto directo con sangre infectada a través de cortes o heridas abiertas. Este tipo de exposición permitía que el virus cruzara la barrera entre especies. No se trató de un contagio casual, sino de un contacto biológico directo y repetido. En regiones donde esta práctica era común, el riesgo se multiplicó. Este mecanismo explica cómo un virus que había coexistido durante milenios con primates africanos logró adaptarse al cuerpo humano y comenzar una nueva cadena de transmisión. El VIH-1 proviene de chimpancés y gorilas, el VIH-2 de manga bass fuliginoso. El VIH no tiene un único origen animal. El VIH-1, responsable de la crisis global de salud, proviene de chimpancés y gorilas. El VIH-2, más localizado en África Occidental, se originó en el manga bass fuliginoso. Estos virus descienden del SIV, el retrovirus de primates africanos que existe desde hace al menos 32.000 años. Muchos de estos animales conviven con el virus sin desarrollar enfermedad, resultado de una larga adaptación evolutiva. En humanos, en cambio, el virus encontró un organismo sin defensas específicas contra él. Esta diferencia explica por qué el VIH es tan agresivo en nuestra especie. La teoría de la vacuna de la poliomielitis. Una de las teorías más difundidas sobre el origen del VIH fue la vinculación a ensayos de vacunas contra la poliomielitis realizados en África en los años 50. Según esta hipótesis, las vacunas habrían estado contaminadas con el virus y así dieron inicio a su propagación mundial. Sin embargo, estudios posteriores desmontaron completamente esta idea. Análisis genéticos demostraron que las cepas del VIH ya existían antes de esas campañas de vacunación. Además, las vacunas analizadas no contenían material biológico de chimpancés, sino de otros primates no relacionados con el origen del VIH. La teoría fue desacreditada científicamente y actualmente se considera un ejemplo de cómo el miedo y la desinformación pueden generar explicaciones falsas frente a fenómenos complejos. Los poppers fueron una teoría incorrecta inicial. En los primeros años de la epidemia, cuando el origen del SIDA era desconocido, surgieron teorías erróneas. Una de ellas culpaba a los poppers, sustancias inhalantes usadas como relajantes musculares y asociadas a ciertos contextos sexuales. Algunos médicos llegaron a sugerir que estos químicos causaban el colapso del sistema inmunológico. Con el tiempo, esta hipótesis fue descartada. Los estudios demostraron que los poppers no causaban SIDA ni explicaban la aparición del sarcoma de Kaposi o las infecciones oportunistas. La teoría reflejaba más los prejuicios morales de la época que una evidencia científica real. Fue una de varias explicaciones fallidas que surgieron antes de que el VIH fuera identificado como el verdadero agente causante. El virus cruzó a humanos alrededor de 1920. Gracias a análisis genéticos avanzados, los científicos lograron estimar cuándo el VIH cruzó por primera vez a los humanos, un evento que, según los datos, ocurrió alrededor de la década de 1920, mucho antes de que la enfermedad fuera reconocida. Durante décadas el virus circuló de forma limitada, adaptándose lentamente al nuevo huésped. La expansión urbana, los cambios sociales y las redes de transporte facilitaron su propagación posterior. Para el momento en que fue identificado y se pensó que era repentino, el VIH en realidad llevaba casi 60 años circulando silenciosamente antes de que el mundo empezara a notar sus consecuencias. La infección por VIH más antigua conocida data del año 1959 en el Congo. La evidencia directa más antigua de infección por VIH proviene de una muestra de sangre tomada en 1959, en lo que actualmente conocemos como la República Democrática del Congo, en África. Décadas después, los científicos analizaron esa muestra y confirmaron la presencia del virus, un hallazgo que demostró que el VIH ya estaba firmemente establecido en poblaciones humanas a mediados del siglo XX y llevaba años propagándose. La muestra de 1959 se convirtió en una pieza clave para reconstruir la historia temprana del VIH,
y confirmar que su origen precedió ampliamente a la crisis visible de los años 80. La teoría del cazador que tuvo una cortada explica la transmisión inicial. Una de las explicaciones más aceptadas sobre la transmisión inicial del VIH es la llamada teoría del cazador que tuvo una cortada. Según esta hipótesis, un cazador se infectó al entrar en contacto directo con la sangre de un primate portador del SIV, mientras tenía una herida abierta. Este tipo de exposición habría permitido que el virus ingresara al organismo humano y comenzara su adaptación. No fue un evento extraordinario, sino una situación común en contextos de caza. La teoría ayuda a entender cómo un virus animal pudo dar el salto sin necesidad de intervenciones artificiales. Es una explicación simple, coherente y respaldada por evidencia biológica. Los ferrocarriles coloniales propagaron el virus por África. El VIH no se convirtió en una crisis mundial de salud de inmediato. Su expansión estuvo ligada a factores históricos concretos, entre ellos el desarrollo de los ferrocarriles coloniales en África. Estas redes de transporte conectaron regiones rurales con grandes centros urbanos, facilitando la movilidad de personas y, con ellas, del virus. Las ciudades coloniales concentraban poblaciones, comercio sexual y servicios médicos precarios, creando condiciones ideales para la propagación del VIH. El virus siguió las rutas humanas, no las fronteras políticas, así que logró extenderse por amplias regiones del continente africano antes de cruzar hacia otros continentes. El mito del paciente cero fue un error tipográfico. Durante años se culpó a un supuesto paciente cero de haber introducido el VIH en Estados Unidos. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que esta figura fue el resultado de un error tipográfico. En realidad, el paciente había sido identificado como paciente O, con la letra O como símbolo de la expresión outside California, o fuera de California, en español. La confusión transformó una letra en un número y dio origen a un mito dañino. El hombre fue injustamente señalado como el origen de la epidemia, pese a que el virus ya circulaba ampliamente antes de su diagnóstico. El sarcoma de Kaposi apareció simultáneamente en Nueva York y Los Ángeles. A comienzos de los años 80, los médicos comenzaron a observar casos de sarcoma de Kaposi en Nueva York y Los Ángeles de forma casi simultánea. Como vimos, este cáncer raro, asociado a la inmunosupresión, fue una de las primeras señales visibles de la epidemia. La aparición paralela en dos ciudades distantes confirmó que no se trataba de un brote local. El VIH ya estaba distribuido en distintas regiones del país, lo que ayudó a los médicos a identificar patrones comunes en pacientes que, hasta entonces, parecían no tener nada en común más allá de síntomas inexplicables. Las vías de transmisión se identificaron entre 1982 y 1983. Entre 1982 y 1983, la comunidad científica logró identificar con claridad cómo se transmitía el virus, por contacto sexual, por sangre contaminada y de madre a hijo durante la gestación o lactancia. Este avance fue crucial para desmontar miedos infundados sobre el contagio casual. Una vez identificadas las vías reales de transmisión, fue posible diseñar estrategias de prevención más efectivas. Sin embargo, la información tardó en llegar al público general y el estigma ya estaba profundamente arraigado. Aún así, este periodo marcó un punto de inflexión en la comprensión científica del VIH. En 1985 se aprobó la primera prueba de detección. En 1985 se aprobó la primera prueba para detectar anticuerpos contra el VIH. Por primera vez, fue posible identificar a personas infectadas antes de que desarrollaran síntomas graves. Este avance transformó la respuesta médica y permitió mejorar la seguridad de las transfusiones sanguíneas. La prueba también tuvo un impacto social complejo. Si bien facilitó el diagnóstico temprano, también abrió la puerta a nuevas formas de discriminación. Aún así, representó un paso fundamental para controlar la propagación del virus y sentó las bases para el desarrollo de tratamientos y políticas de prevención más eficaces. Larry Kramer escribió El grito de guerra, 1112 y contando. En 1983, el escritor y activista Larry Kramer publicó un texto incendiario titulado 1112 y contando. En él, denunciaba la inacción del gobierno y de las instituciones médicas frente a una epidemia que ya había matado a miles. El texto se convirtió en un grito de guerra para la comunidad afectada. Kramer exigía urgencia, recursos y respeto por las vidas perdidas. Su tono furioso reflejaba la desesperación de quienes veían morir a sus amigos, mientras el poder permanecía indiferente, convirtiéndose en un manifiesto que marcó el inicio de un activismo más confrontacional que cambiaría la respuesta pública al SIDA. El Lights Memorial Quilt pesó 54 toneladas y honró a 105,000 personas. Lights Memorial Quilt se convirtió en uno de los monumentos más conmovedores de la epidemia.
con un peso de 54 toneladas, el quilt, honra a más de 105.000 personas fallecidas por el SIDA. Cada panel fue creado por familiares, amigos o seres queridos, transformando el duelo en memoria colectiva. Exhibido por primera vez en 1987, el quilt, o colcha, convirtió cifras abstractas en historias personales. Su escala abrumadora obligó al público a confrontar la magnitud real de la tragedia. Más que un memorial, es un archivo emocional de la epidemia, un recordatorio tangible de las vidas perdidas y del costo humano del silencio, el miedo y la indiferencia. El VIH-Sida ha causado decenas de millones de muertes desde que el virus cruzó a los humanos, a comienzos del siglo XX. Solo en los primeros años tras su reconocimiento oficial, cientos de miles de personas murieron sin diagnóstico, sin tratamiento y, muchas veces, sin compañía. Comunidades enteras fueron devastadas, los sistemas de salud colapsaron y el miedo se convirtió en una fuerza tan destructiva como el propio virus. El SIDA expuso desigualdades, prejuicios y silencios institucionales que costaron innumerables vidas. Actualmente se mantiene la crisis mundial de salud. Millones de personas viven con el virus en todo el mundo, especialmente en regiones con acceso limitado a servicios de salud. Sin embargo, el panorama es radicalmente distinto. Los avances científicos han transformado al VIH, en muchos casos, de una sentencia de muerte en una condición crónica manejable. Los tratamientos antirretrovirales permiten a las personas vivir décadas con una carga viral indetectable y sin transmitir el virus a otros. Aún así, la historia del SIDA sigue abierta. La memoria de quienes murieron, el estigma que persiste y las desigualdades en el acceso al tratamiento recuerdan que el progreso no es automático ni universal. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el verdadero origen del VIH y virus del SIDA de 1981. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.